Buenas tardes. El Señor les bendiga en este día a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje y también bendiciones y saludos a toda la iglesia desde esta ciudad de Trujillo, Perú, acá en este lugar. Voy a hablar acerca del tema en este día, acerca de lo que he titulado como el peligro o los peligros de la prosperidad humana. Y está basado en el libro de Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 al versículo 20. Vamos a leer esta lectura bíblica esperando con la misericordia de Dios que podamos todos recordar y aprender, ¿verdad?, acerca de esas palabras que Dios le daba a Moisés para que él las dirigiera al pueblo de Israel. Dice así la escritura, versículo 11 del capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice ahí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios: mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios, y le sirvieres, y a ellos te inclinares. Perdón, versículo 19 lo voy a volver a leer. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y el versículo 20 dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Bueno, acá como subtítulo en la escritura encontramos que Moisés le escribe una amonestación al pueblo de Israel para no olvidarse de Dios. Y estas palabras no vienen directamente de Moisés, vienen de parte de Dios. Dios le dio estas palabras a Moisés para que él le hablara al pueblo de Israel y él se comunicara con el pueblo de Dios. Bueno, ¿por qué voy a tocar este tema? Nosotros los cristianos en estos tiempos modernos de tecnología, de desarrollo y de riqueza material, ¿verdad?, en muchas partes del mundo, hoy en día hasta hay un grupo de naciones poderosas, ricas, ¿no? El G20 famoso, que aglutina una serie de naciones que son más ricas, y hay toda una diferencia entre qué naciones son ricas y otras son pobres o están en ese proceso de alcanzar un desarrollo económico. Bueno, hoy en día vivimos un mundo así, ¿verdad? Hoy en día la gente hace diferencia, ¿no? Clase alta, clase baja, clase media, clase pobre.
El ser humano hace esas diferencias, ¿verdad? Aunque Dios mira por igual a todas las naciones. Pero vamos a hablar cuáles son esos peligros de la prosperidad. Hermano, entonces es malo ser rico, no es bueno ser rico porque Dios condena al rico. No, Dios no condena a un rico. Dios condena al rico que es egoísta, al rico que no comparte, al rico que es orgulloso, al rico o a las naciones que se vanaglorían a sí mismas y no le importa lo demás, solamente para mí, todo para mí. A tal punto que las naciones hoy en día se vuelven arrogantes delante de Dios. Y los hombres de manera individual se vuelven arrogantes, se creen superiores a los demás o diferentes a los demás, ¿verdad? Sería un error, sería lo más fatal, lo más triste, que yo me considere más que otra persona solo porque yo tengo un carro o una buena camioneta. Inclusive puedo tener 10 camionetas. Eso no me hace distinto delante de Dios. Yo según mi orgullo, mi arrogancia, puedo creer y puedo cometer el error de creer de que yo soy diferente a los demás. Pero delante de Dios todos somos iguales. Entonces, este tema que vamos a hablar precisamente no es en contra de la riqueza, no. Es un error creer de que hacerte cristiano tú te vas a volver pobre o miserable, ¿no? O a veces los que son materialistas, los que son idólatras, o los que aman mucho el dinero, creen de que el volverse cristiano una persona es para ser pobre, miserable. No. La vida cristiana es una vida de gozo, de prosperidad, porque tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que han sido ricos y han prosperado. Pero Dios les prosperaba porque ellos eran obedientes a Dios. Yo no sé, amigo, cuál es tu prosperidad. Si es que Dios te está dando la oportunidad de tener cosas materiales, pero no sé cómo estás utilizando esa prosperidad. Pero déjame decirte que si esa prosperidad la utilizas para agradar a Dios, servir a Dios, amar a tu prójimo, comparte lo que tienes, gloria a Dios. Dios te va a seguir dando más porque estás haciendo parte de su voluntad. Pero eso no es todo. Lo que Dios quiere es que nosotros en cuerpo y en alma nos entreguemos a Él, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de este texto que acabo de leer para que saquemos algunas conclusiones importantes. Nosotros debemos entender que la obediencia a Dios debe ser con gozo, ¿verdad? No una obediencia porque Dios te dé cosas materiales. Eso es contrario a la arrogancia que a veces en este mundo material surge, ¿verdad? Por medio de la prosperidad. El mundo te dice, si tienes esto, tú alcanzarás la felicidad, ¿verdad? Es un mundo de competencia. Entre más cosas materiales tenemos, más riqueza acumulamos, según el mundo, ¿verdad? Más eres superior o más eres importante. Cuando eso no es cierto, ¿verdad? Es un gran error, es un grave error. Entonces vamos a ver en este tema la importancia que tiene el que nosotros nos alejemos de los peligros de la prosperidad, ¿verdad? Alejándonos de Dios. Es buena la prosperidad, pero siempre y cuando lo que somos, lo que poseemos y lo que queremos tener sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? El peligro de la autosuficiencia que muchos hombres han obtenido los ha llevado a otros pecados terribles, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que la Biblia está llena de muchos ejemplos de estos hombres. Moisés le advirtió allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 25 al 40, al pueblo de Israel de no alejarse, ¿verdad? Pues por medio de la prosperidad que ellos tuvieran, de no alejarse de Dios, ¿verdad? Con un enfoque de orgullo, ¿verdad? En un orgullo activo, pero no en una expectativa pasiva de recibir privilegios, el ser humano se está alejando ahorita de Dios por medio de las cosas materiales. Por eso es que el Señor dice ahí, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová. No importa en la situación
que te encuentre o de repente estás prosperando. Bueno, de repente esta pandemia está ahorita la tiene en jaque a las economías mundiales y de repente tú estás en una situación que de repente habías obtenido cierto nivel material, pero ahorita te estás deteniendo. Pero cuidado con lo que vas a seguir haciendo después de este virus. O puedes llegar a convivir con el virus, ¿verdad? Y vas a seguir trabajando, vas a seguir prosperando. Pero cuidado con lo que vas a seguir haciendo o con lo que estás planeando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 12. No suceda que cuando que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, ten cuidado, podés llegar a hacer eso, ¿verdad? Que se te aumenten las vacas, el oro, la riqueza, ¿verdad? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Yo me acuerdo hace años, ¿verdad? Que anduve predicando allá en un barrio de Costa Rica, me acuerdo, en Centroamérica. Bonitas casas, buenos residenciales. Y esto sucede en cualquier parte del mundo, en cualquier estrato social alto que le llaman, ¿no? Usted va a esas casas y generalmente las personas a las que le predica, a las que llama a Dios, ellos le dicen, no, no tenemos tiempo. Acá nosotros no necesitamos a nada ni a nadie. Porque bueno, esas personas como viven en un nivel material bueno, ¿verdad? Ellos creen de que eso es todo. Ya lo alcanzaron todo, dicen ellos, no necesitan a nada. Tienen buenos trabajos, tienen empresas, tienen dinero, buenos vehículos, cuentas de ahorro, qué sé yo, mucho dinero, van al extranjero, viajan esto que el otro. Entonces ellos ya creen de que ya Dios no tiene un plan para ellos o que ellos ya no necesitan de Dios. ¿Verdad? Y ese es el problema de la prosperidad humana. Lo puede llevar al ser humano a creerse autosuficiente por medio del orgullo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, dice. Versículo 14, ahí está la advertencia de Dios. Y esa es la advertencia de Dios a las naciones ahorita. Porque las naciones están en una carrera loca por volverse fuertes, ricas. Esa es una advertencia para todas las naciones del mundo. Y también es una advertencia para el pueblo de Dios. Dice el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ten cuidado que las cosas materiales no te vayan a llevar a llenarte de orgullo. Y con el orgullo tú te olvides de servir a Dios, de buscar a Dios. Recuerda, le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, Dios les dice, yo les saqué a ustedes de Egipto, ustedes eran esclavos. Ustedes eran esclavos en Egipto. Yo los saqué de casa de servidumbre, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Ellos llevaban sus cosas ahí en el desierto, algunas cosas que habían sacado de Egipto. Llevaban tesoros, dinero, cosas así, alhajas, llevaban sus animales y todo eso. Pero en el desierto, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un desierto, pero ahí habían serpientes, escorpiones, el sol incesante, ¿verdad? Y cómo Dios de todas maneras los protegió a ellos. Cuando tenían hambre, Dios les hizo caer maná del cielo, o sea, pan del cielo cayó y ellos lo recogían en cestas y comían. Cuando el sol incesante les daba, dice que Dios les protegía, había una nube que los seguía a ellos, para que no se murieran de tanto calor, de tanta debilidad, ¿no? Por el sol, ellos perdían energía.
Cuando iban por el desierto y tenían sed, dice que Dios les hizo salir agua a la roca, dice que Dios les hizo dar agua. Cuando ellos querían comer, incluso hasta eso, hasta en eso les proveyó el Señor. Ellos querían comer carne. Ya, entonces Dios ya les hizo una cantidad de codornices que habían, dice que ya no estaban, ya estaban hasta cansados de tanta comer carne. Miren cómo Dios le proveyó al pueblo de Israel todo ello. Pero Dios les advirtió, tengan cuidado. Tengan cuidado cuando ustedes entren a esa tierra prometida y encuentren y puedan empezar a construirse casas, dice casas grandes, y su ganado se empieza a multiplicar. Tengan cuidado. No vaya a ser que ustedes crean de que eso ya lo es todo y empiecen a pecar en su corazón, llenarse de orgullo, dice, por las cosas materiales, ¿verdad? Cuando alguien que ve que su negocio, su carrera, todo lo que tiene haciendo materialmente hablando, ¿verdad? Sus proyectos y todos los hijos, el trabajo, la casa, el negocio, las empresas. Cuando alguien ve que todo eso va prosperando, la persona se llena de un orgullo natural que el ser humano lo tiene. Es bueno estudiar, prosperar, crecer, tener negocio, ¿verdad? Tener como uno tener un buen nivel de vida material. Estamos hablando de la forma material. Pero ahí es donde está el problema, ¿verdad? A veces todas esas cosas, ¿verdad? Se pueden convertir en arrogancia, ¿verdad? En arrogancia y Dios nos recuerda, no seas que digas en tu corazón, ¿verdad? Como dice el versículo 17, y digas en tu corazón, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, ¿verdad? El pueblo de Israel fue salvado prácticamente de todos esos peligros, toda esa hambre, toda esa angustia allá en el desierto. Porque Dios con su mano, con su poder, con su misericordia les había proveído a todos, ¿verdad? Lo necesario para vivir. De igual manera, amigo, Dios te ha dado todo a ti de repente. Te ha dado buena casa, buen auto, dinero suficiente, un buen trabajo, talento, inteligencia. Y de repente has sido prosperado materialmente hablando. Pero dice la palabra de Dios, cuídate, no vaya a ser, ¿verdad? Que todo esto te esté haciendo creer de que eso es lo único que tú debes de hacer, ¿verdad? Crecer materialmente y olvidarte de lo más importante, olvidarte de Dios. Y peor aún cuando el mundo te presenta diferentes formas de idolatría, ¿verdad? Ya hemos enseñado que la idolatría no es solamente tener una imagen ahí. Hoy en día Satanás está llevando a esta humanidad a la idolatría hacia las cosas materiales, hacia este mundo material. Y este mundo material no es eterno, hermanos o amigos. Este mundo material es pasajero, ¿verdad? Tu misma vida es pasajera. Pero la pregunta es, ¿cómo estás viviendo en tu relación con Dios? Aún recibiendo todas esas cosas materiales. Hay personas que aún teniéndolo todo, son mal agradecidas, ni siquiera le dan gracias a Dios por nada. ¿Sí? Es increíble, ¿verdad? Pero Satanás lo lleva hasta ese límite al ser humano. No solamente arrogante con las cosas materiales que uno pueda llegar a tener, sino también lo llevan al ser humano a ser malagradecido con Dios. Sí, hermano o amigo. ¿Sabes cómo nosotros los humanos podemos ser malagradecidos con Dios? Cuando tenemos mucha riqueza, muchos bienes materiales y somos egoístas, no compartimos, ¿verdad? No hacemos el bien con esas cosas materiales. Si no nos llenamos de orgullo, nos llevamos de... hay personas que cuando tienen cosas materiales se pavonean, ¿verdad? Se pavonean, sí. Son como un pavito joven, y ahí van, ¿verdad? Tienen esa llave automática del auto, ¿verdad? Puedes tenerlo eso. No hay ningún pecado que puedas tener tu carro nuevo, modelo nuevo. ¿Cuál es el pecado?
El problema es cuando Satanás engaña la mente del ser humano, ¿verdad? Y le haces a la llave del carro. Chic, 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 chic. Y no conoces a nadie, ¿verdad? Te pavoneas, ¿verdad? Si vas a una tienda comercial, hay personas que no quieren ni siquiera que los rocen. Es el engaño de Satanás, ¿verdad? Por eso Dios le recordó al pueblo de Israel, ten cuidado, ahora que entres a la tierra prometida, no vaya a ser que te llenes de orgullo. Como yo les decía al inicio de esta clase, yo me acuerdo que allá en Costa Rica una vez fuimos a predicar, o en muchos sitios sucede esto, que cuando los cristianos van a predicar la palabra y las personas tienen una posición social buena, ya ellos cierran hasta las puertas, no dejan ni siquiera que les hablen, ni siquiera un minuto puedes hablarles. Porque ellos no tienen tiempo, como lo tienen todo, ¿verdad? Materialmente hablando, ellos se creen autosuficientes. Cuando no sabes, como dice la palabra de Dios, necio, no sabes que esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Por eso es que Dios, hermanos y amigos, nos hace el llamado, que tengamos mucho cuidado con la prosperidad, ¿verdad? No vaya a ser que creas de que la prosperidad en esta vida lo es todo. El mundo se va a acabar, hermanos y amigos. Y estas cosas materiales son pasajeras. Entonces, Dios lo que quiere es que cuando le atribuyamos, dice, el éxito a nuestras habilidades y esfuerzos únicamente, podemos correr el peligro de olvidarnos que esas habilidades, ¿verdad? Y la misma vida que Dios te da, vienen de Dios. O sea, las naciones, está bien que prosperen, está bien que crezcan, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos ha lanzado esa sonda, ese cohete tripulado, y no sé si ahorita ya se acopló a la estación espacial. Ese es un avance tecnológico, ¿no? Ya ellos van a poder volar desde la Tierra, desde los mismos Estados Unidos, volar directamente al espacio. Ese es un avance. Pero el desarrollo de las naciones, la prosperidad material, a lo largo de muchos años ha traído problemas a esta humanidad. El hombre se ha venido apartando de la voluntad de Dios por medio del pecado de la arrogancia de tener cosas materiales. Y nosotros encontramos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que cayeron en este pecado, ¿verdad? Por ejemplo, allá tenemos a los inicios de la iglesia con Ananías y Zafira. Dice que ellos tenían unos terrenos y bueno, ellos dijeron, vamos a vender estos terrenos y cuando lo vendamos le vamos a traer las ofrendas a Dios, a los apóstoles. Dice que lo vendieron y les entró la tentación. Cuando miraron el montón de dinero, esos terrenos eran de ellos. O sea, ellos podían hacer lo que ellos querían, pero el pecado de ellos fue cuando ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos vieron el montón de dinero y fueron y le mintieron al apóstol Pedro. Le dijeron, Pedro les preguntó, ¿y esto vendieron el terreno? Sí, le dijeron, pero lo vendimos es tanto. O sea, ya ellos estaban mintiendo, ya habían sustraído una parte de ese dinero que era de ellos, lógicamente, pero el asunto es que ellos ya habían mentido ya. Se habían dejado llevar por la avaricia, por el dinero, ¿verdad? De igual manera, hermanos, hoy en día las naciones se están dejando llevar por este problema de la avaricia, el orgullo, ¿verdad? La arrogancia. Dice, no somos nosotros propios creadores, dice. Es una ilusión de la autosuficiencia que hace que nuestro corazón se endurezca. A veces la autosuficiencia hace que el corazón del hombre se endurezca y solamente crea en las cosas materiales, ¿verdad? No es posible que tú dejes de hacer lo bueno por creer de que solamente con las cosas materiales lo puedes hacer, ¿verdad? Eso es un error, un gravísimo error. Entonces, este tema es muy importante que nosotros lo meditemos en esta mañana, en este día. Versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que te da la fuerza, la vida, la energía, el talento, la posibilidad de que tú hagas riqueza? Que por medio de tu trabajo, tus talentos, tú hagas negocio y hagas riqueza. ¿Quién es el que te da eso? ¿Acaso no es Dios el que te la da? ¿Y por qué tú te consideras más que Dios o superior a alguien?
¿Por qué tú humillas a tu prójimo? ¿Por qué tú no compartes lo que tú tienes? Hermano, pero de repente alguien que lo está oyendo este mensaje, pero ¿qué voy a compartir yo si yo no tengo nada? Todos tenemos algo que dar, ¿verdad? Todos tenemos la obligación y el deber, como dice la palabra de Dios, de aprender a amar a Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, pero yo amo a mi prójimo, yo amo a mi familia. Ah, pero solamente a tu familia, a los tuyos, al que te conviene. Dios te manda que ames a tu prójimo, o sea, a todos los seres humanos. No solamente te acuerdes de tu familia o de ti mismo. Es al prójimo como a ti mismo, o sea, a todo el que te rodea, ¿verdad? Entonces, si tú cumples la ley de Dios, los mandamientos de Dios, Dios te va a prosperar aún más. Pero lastimosamente a veces el diablo, Satanás, engaña a esta humanidad, al hombre, y hace que se olvide que las cosas materiales, la riqueza proviene de Dios. Dios es el que te ha permitido llegar a ese nivel que de repente tú tengas, ¿verdad? O de repente tú estás luchando para llegar a un nivel. Bueno, síguelo haciendo, pero si es conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú tengas un proyecto, tú dile a Dios para qué lo quieres, qué es lo que quieres hacer, y ponlo en la mano de Dios. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder, ¿verdad? Pero lo que quiere el enemigo es hacerte creer que por las cosas materiales tú eres diferente, tú ya te crees un semidios, un pavito, ¿verdad? Y que te creas diferente a los demás y que, bueno, que la riqueza, el orgullo, la vanidad es lo único que a ti te interesa. ¿Para qué? Para que Dios se aparte de ti, o que Dios no te deje entrar al reino de los cielos. Dios lo que quiere es transformar tu vida, amigo. Dios lo que quiere es transformar nuestra vida, amados hermanos. Dios lo que quiere es que vivamos una vida de acuerdo a su santa voluntad, ¿verdad? Entonces, como siempre, el antídoto se encuentra en la adoración correcta a Dios y en ser conscientes de depender de Dios completamente. Por eso el versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios le dio, juró ese pacto con los padres, ¿verdad? Con los primeros padres, de que Dios les bendeciría. Cuando Abraham salió de la tierra de donde estaba y Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, Dios le dijo que él iba a ser prosperado grandemente, y así fue. Abraham salió, él no puso la riqueza de por medio. Ah, no, es que tengo esto, ¿verdad? Hay personas que ponen eso, ¿verdad? Hay personas que por eso no buscan a Dios, dicen, no, pero que yo voy a dejar esto y voy a ir a otro lado por buscar a Dios. Eso nunca lo voy a hacer. Así dicen muchas personas. Pero Abraham, como era temeroso de Dios, era obediente a Dios, él dijo, no, voy a ir a ese lugar porque yo sé que Dios me va a volver a prosperar y me va a seguir dando lo que Él quiere. Lo que Él quiera darme, Él me lo va a dar. Y por eso Abraham prefirió ser fiel a Dios y obedecerle. A tal punto que llegó a ser llamado el padre de la fe, el padre Abraham. Entonces, es peligroso que las naciones se alejen de Dios por medio de la arrogancia, por medio del orgullo material, ¿verdad? El corazón del hombre es dado a pecar en este sentido. Vamos a ir terminando. El versículo 20 dice, voy a volver a leer el versículo 19 para terminar la idea. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Lo vuelvo a leer. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Dios le dice al pueblo de Israel, mira, todo te lo he dado yo, la riqueza, tus talentos, todo proviene de mí.
Dios, amigo, hermano, nos ha dado todo eso, ¿verdad? De Dios proviene todo. Los talentos, los dones, las capacidades, las bendiciones materiales, las posesiones, todo lo que tú tienes materialmente hablando y bueno, en cuanto a dones, talentos, capacidades que Dios te da, todo Dios te lo ha dado. Aunque tú de repente te hayas olvidado de eso, pero Dios te lo ha dado. ¿Con qué objetivo? Para que tú le sirvas a Él conforme a sus propósitos, ¿verdad? No dejes que en tu corazón anide el pecado de la arrogancia y el orgullo, creyendo que tú eres diferente a los demás o volviéndote orgulloso y egoísta en este mundo material pasajero. Porque todo eso que tú tienes ahora, no te lo llevarás el día del llamado de Dios a ti. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le advirtió al pueblo de Israel y le dijo esto, ¿verdad? Ten cuidado que no te vayas a apartar de mí por medio de las cosas materiales. Ten cuidado que no te vayas tras otros dioses. Cuidado con el Dios avaricia, el Dios orgullo, el Dios dinero, el Dios riqueza, el Dios materialismo, el Dios ciencia. Hay hombres que se apartan de Dios por medio de la ciencia. Hacen a un lado la sabiduría de Dios y abrazan la ciencia humana, cuando la ciencia humana no es perfecta. La verdadera sabiduría no está en los títulos que tú tienes, en los estudios, en la importancia que tú tengas o seas entre los hombres. La verdadera sabiduría está en el temor a Jehová, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Si tú quieres ser sabio, tienes que apartarte del mal. Para Dios no es importante una persona que tenga título o que sea un líder, un gran líder en el mundo entero o dentro de una comunidad. No, eso no es importante para Dios. Lo importante es que tú temas a Dios, que obedezcas a Dios. Eso es lo más importante. Y la persona sabia es la que obedece a Dios, es la que se aparta del mal. Por eso Dios le advirtió al pueblo de Israel: ten cuidado de todo ello, no te apartes, ¿verdad? No te vayas tras dioses ajenos, no sirvas a dioses ajenos, ¿verdad? No te inclines a ellos, porque yo lo afirmo contra vosotros, dice el Señor, que de cierto pereceréis. O sea, Dios va a destruir a esas naciones paganas. En la antigüedad, ¿verdad? Han habido varios imperios que se fueron tras el paganismo y Dios todos los ha destruido. Destruyó al imperio romano, destruyó al imperio egipcio, destruyó al imperio persa, a todos los imperios habidos y por haber. Y los que surjan ahorita, en estos tiempos modernos, también Dios los destruirá, ¿verdad? Así que Dios está hablando en este día para que tengamos cuidado, no solamente los cristianos, sino las personas que no conocen a Dios. Ten cuidado, amigo, de las riquezas, ten cuidado de las posesiones materiales, ten cuidado de la arrogancia de la prosperidad. No es mala la prosperidad, pero cuando tú pones las cosas que tú haces en manos de Dios. Y sobre todo cuando tú cumples la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Así es que, y vamos a terminar con este versículo 20, dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Moisés le dice al pueblo de Israel: mira, ustedes no hagan esto, no se hagan vanagloriosos. Cuando hayan prosperado, inclusive tomen esa tierra, ahí habrán casas, riquezas y todo. Y ustedes no se vuelvan locos con las cosas materiales, ¿verdad? No se vayan tras otros dioses, no vaya a ser que ustedes prosperen y crezca el oro, el ganado y todo lo que tienen, y digan en su corazón, ¿verdad? Por mi fuerza, por nuestra fuerza, tenemos todo esto, cuando no es cierto. Es Dios el que permite el que tú seas algo en esta vida. El que tus padres te hayan formado, te hayan ayudado para que estudies. El que hayas tenido la oportunidad de tener cosas materiales, prosperidad, ¿verdad? Sea lo que sea. Puede ser de lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? Todo
Dios te lo ha dado. ¿Pero con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Para que glorifiques a Dios, para que siempre temas a Dios, para que obedezcas a Dios. Y vamos a terminar entonces en este versículo. Dice que las naciones serán destruidas si es que ellas no obedecen la palabra de Dios y el mandato de Dios. O sea, el consejo de Dios es que tú glorifiques a Dios con tu vida de manera completa. Cuerpo, alma y espíritu. Que glorifiques a Dios y obedezcas a Dios. Y con las cosas materiales, de igual manera que tú obedezcas perfectamente los mandamientos del Señor. Hermanos, oremos a Dios para que nos apartemos de la tentación, ¿verdad? Del orgullo por medio de la prosperidad material. Nunca nos olvidemos que todo proviene de Dios y que Dios quiere que con las cosas materiales hagamos su voluntad y nunca nos apartemos de su palabra. En esta tarde que Dios les bendiga. Abrazos y saludos a todos desde Trujillo, Perú, ¿verdad? A todas las iglesias de Cristo donde se encuentren nuestros hermanos y también a nuestros amigos que puedan tener la oportunidad de escuchar y ver este mensaje. Dios les bendiga. Abrazos, bendiciones.